Dios te bendiga. Y hoy estamos en el penúltimo episodio de esta serie que la hemos titulado Tentaciones. Hemos tenido pastores, profesionales, jóvenes. Esto ha sido una experiencia espectacular, una capacitación y realmente esto es del cielo. Realmente es una bendición, pastora, que hemos podido, ¿verdad?, llevar este mensaje de bienestar, de restauración para Aleluya. tu vida. Vientos Contrarios TV ha sido diseñado por un equipo espectacular, mi esposa Tami, que ha estado ahí detrás de mí, ahí trabajando tras bastidora, cuadrando y todo. También tenemos tras bastidores a Justin de Excellence Agency. Damos gloria a Dios por su vida, por su ministerio, porque eso es un negocio, pero es un ministerio también. Así que todo lo que hemos estado haciendo en Vientos Contrarios TV ha sido muy pensado para tu vida y para ministrarte y bajo mucha oración y dirección de Dios. Así que te invito a que continúes con nosotros porque hoy en Vientos Contrarios TV tenemos un episodio espectacular. Tenemos una mujer de Dios. Tenemos al apóstol Irma Granado. Apóstol, bendiciones. Bendiciones, qué honor poder compartir en esta hora contigo, con la audiencia. Así es, Sabemos así es. que este programa está llegando a muchas vidas y está haciendo el plan y el propósito que el Señor quiere. Amén. Dice la palabra del Señor que tiempo y ocasión nos acontecen a todos. Así Quiere es. decir que mi tiempo llegó para llegar a tu programa. Aleluya. Ay, qué Así que estoy bendición. más que honrada de poder compartir, ¿verdad? Todas las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Qué Porque bueno. hay unos testimonios que Así quería es. hacerte la salvedad, que muchas veces nosotros como ministros del Señor no nos gusta como que compartir mucho. Ok. Y sin embargo el Señor siempre me ha pedido a mí, me ha recordado de dónde Dios me sacó. Ah. Y el testimonio es algo tan importante porque mucha gente ve gloria, pero no sabe historia. No sabe la historia. Así es, así es, así es. Y no saben que los diplomas de los ministros de Dios es experimentado en qué? En En quebranto. Ajá. Y a veces recibimos gente tan espectacular, el apóstol. Recibimos en las consejerías, en los talleres que ofrezco, que me dicen, ay, que muchos quebrantos, que muchas contrariedades, que muchas luchas estoy atravesando. Y Vientos Contrarios ha sido diseñado por el corazón de Dios para traer esperanza. Amén. Para decir a la gente que el Dios que hace milagros instantáneos también hace milagros que requieren procesos. Si usted Sí, estuvo en un Señor. proceso, Sí, Señor. usted estuvo en un proceso y usted no va a hablar de ese proceso, ¿verdad? Sí, claro que sí. Nosotros somos como esas vasijas que estamos en las manos del alfarero y pasamos un proceso por el cual el Señor nos va, ¿verdad?, limpiando, nos va sacando todas esas cositas Amén. para sacar lo mejor de nosotros. Así que no podemos huir de los procesos porque el proceso es parte de lo que va a transformar nuestro carácter Ay, amén. para entonces cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Ay, santo. Sobre ti hay un llamado y sobre ti hay cosas que tal vez estás pasando y tú dices, ay Dios mío, pero este proceso que yo estoy pasando, hoy te digo que ese proceso te va a ayudar para decirle a otros mañana, mira lo que Dios hizo conmigo. Amén. Y según cómo lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Te va a dar la legalidad para tú decirle a otros de dónde Dios te sacó. Ay, amén, amén. Esto va a estar poderoso y hemos empezado solamente como 4 minutos. Mira, mi gente, esta mujer de Dios espectacular, la apóstol Irma Granado, nos visita desde San Germán. Sí. Háblanos un poco de lo que Dios está haciendo allá en San Germán, de tu congregación, allá tu ministerio, háblanos. San Germán está en fuego. Está en fuego. San Germán está en fuego. Allí tenemos a Tabernáculo de Avivamiento, que hace 6 años que el Señor nos permitió, ¿verdad?, levantar esta obra. Realmente yo nunca quise pastorear. Ok. Vamos a empezar por ahí. Yo nunca quise pastorear, pero el Señor me llamó en un tiempo muy importante para levantar esta obra, porque había una generación que necesitaba ese impacto de Dios en este tiempo profético, donde otros tal vez no podían empujar esta generación como tal vez como yo puedo hacerlo. Me explico. Nosotros tenemos un grupo de jóvenes dentro de la congregación que el Señor está levantando poderosamente, apasionados por Dios, que creen en el fuego, en el avivamiento. Y entonces para mí es importante que esta generación se suba en mis hombros
para todo lo que Dios tiene con ellos. Amén, qué Todo lo que lindo. yo pueda empujar a esta generación. Y yo pienso que en este tiempo que estamos viviendo tenemos que ser muy selectivos con lo que Dios quiere hacer. Hay asignaciones específicas que Dios nos da. Y tenemos Así que es. correr con esa asignación. Así Tu es. asignación es tuya, la mía es diferente. Las naciones que nos esperan para todo lo que el Señor quiere hacer en los lugares es diferente. A cada uno Dios nos da una Así es, asignación. así Y yo es. creo que en San Germán está metido en fuego por eso. Creemos en el avivamiento, creo en la pasión por Dios, en la intimidad con Dios, creo en la manifestación de todo lo que Dios quiere hacer, la restauración de las vidas, la Así es. liberación de Qué las almas. poderoso. Así que estamos creyendo, Amén, estamos creyendo. amén, amén. Y somos una iglesia que no tenemos mucho número de personas, pero tenemos una visión grande. Ah, eso es suficiente. Y eso es más que suficiente para todo lo que el Señor quiere hacer. Nuestra Así apóstol es. Wanda Rolón dice que nosotros somos una iglesia pequeña, pero con una visión grande. Amén. Y así estamos corriendo. Qué bien, qué poderoso, qué poderoso. ¿Sabe? Que me gusta que hables de todo esto, de cómo Dios, ¿verdad?, te ha llamado estos años, porque a veces vemos qué bendición, qué gloria, qué poderoso, pero hay una Irma Granado, Ajá. hay una historia que está detrás de este libro, Ajá. también que vamos a estar hablando, pero ¿de dónde salió Irma Granado? Pues fíjate, yo soy hija de pastores. Hija de pastores. Yo vengo de una familia pastoral y mi padre estuvo orando por mí para que yo naciera durante 10 largos años. Wow. Me explico, mi padre y mi mamá ya habían tenido su hijo varón Ok. y entonces mi papá creyó en la palabra que dice, clama a mí, yo te responderé. Ajá. Y mi papá estuvo 10 años orando por mí para que yo naciera. Mi Wow. papá me puso en el altar antes de yo nacer y le dijo al Señor, Señor, yo quiero una hija mujer. Yo la quiero mujer, la quiero para que predique tu palabra, la quiero para que sea separada para ti. Todo eso le dijo el Señor mi papá al Señor antes de yo nacer. Y a los 9 meses nací yo. Mira para allá. Mi papá y mi mamá, ellos no podían tener más hijos porque ellos habían sido, el doctor le había dicho, ya ustedes no pueden tener más hijos. Mi hermano mayor tenía su edad. Ok. Y yo cuando yo nací, fueron 10 años después que nací yo. Ellos estuvieron 10 años orando por mí. O sea, que ya estabas cargando con un propósito, ya estabas cargando, ¿verdad?, sobre ti un peso de gloria. Sí, señor. Había unas oraciones que estaban gravitacionando. Ya ellos me habían separado desde antes de yo nacer. Y pasó algo. Durante mi infancia, yo, ¿verdad?, aprendí lo que fueron los principios bíblicos. Yo aprendí todo lo que era correr con mis padres para arriba y para abajo. Mi papá fue presbítero de las Asambleas de Dios. Yo nací para el tiempo de George Rasky y Gigi Ávila. No saquen conclusiones. No saquen números. No saquen números, por favor. Y para ese tiempo yo me crié. Yo me crié para el tiempo del no. No vayas al cine, no te sientes en silla de escarnecedores, no te depiles las piernas, Señor reprenda al diablo, no te maquilles, Ajá. porque la primera mujer que se maquilló se la comieron los perros. Ok. Para ese tiempo del no fue que yo me crié. Y poco a poco siguió pasando el tiempo, ¿verdad? Que aunque yo tenía una estructura de una palabra, porque mis padres a mí me amaron mucho, pero en medio de todo ese mover de la iglesia, de las congregaciones, de correr para arriba y para abajo con ellos, yo notaba muchas cosas que estaban sucediendo. Ok. Y era que yo era muy fiscalizada. Si a mis padres lo fiscalizaban porque eran pastores, yo era muy fiscalizada como hija de pastor. Ok. Y entonces todo eso fue creando en mí una rebeldía. Que yo no sé en qué momento ese gusanito entró dentro de mí, Ok. pero esa rebeldía entró a mi corazón. Y floreció esa rebeldía en tu adolescencia, en tu juventud. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando yo llegué a la universidad, ya ese gusanito estaba dentro de mí. Pero cuando yo llegué a la universidad, en vez de libertad, yo escogí el libertinaje. Ahí comencé a hacer todo lo contrario a lo que mis padres me habían Me enseñado. parece curioso que dice, yo escogí. Sí, porque son decisiones.
tú sabes, que nosotros tomamos. Y esto es algo que yo quiero, ¿verdad?, aclarar bien, porque muchos padres que yo he tenido la conversación con ellos, después de haber escuchado mi testimonio, ellos piensan y se sienten culpables de las decisiones que tomaron sus hijos. Y yo le vengo a decir a todos los padres y a todas las madres, ustedes no tienen culpa de las decisiones que hemos tomado nosotros. Somos nosotros, cuando tenemos la palabra, cuando hemos sido instruidos en la palabra del Señor, como fue en mi caso, Ajá. que yo fui instruida en la palabra, yo tomé malas decisiones. Y cada vez que nosotros tomamos decisiones incorrectas, vamos a pagar las consecuencias de las malas decisiones. Y háblanos un poco sobre esas malas decisiones que tomaste. Bueno, yo cuando entré a la universidad, lo primero que hice fue dejar de ir a la iglesia. Ajá. Dejar de ir a la iglesia, comencé a beber, comencé a fumar. La hija del pastor, que el pastor había orado por 10 años para que naciera, que me habían puesto en el altar, comencé a hacer todo lo contrario a lo que mis padres me habían enseñado. Wow. Yo recuerdo para el tiempo que yo estuve, ¿verdad? En mis tiempos de juventud, estaba la discoteca Luis Candela. Ajá. Y yo recuerdo que entraba de noche y salía al otro día. Y le decían a mis padres, pero ese evangelio que usted predica no funciona, usted no ve a su hija como está. Y yo me imagino que mi papá le decía a ellos, sí, el evangelio sí funciona, pero cuando no tomamos las decisiones correctas, como ella está tomando las decisiones incorrectas, ella pagará las consecuencias de sus malas decisiones. Wow. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Pasó el tiempo y yo, el día que menos me imaginé, llegaron los agentes de drogas y narcóticos a mi casa. Porque no hay maldición sin causa, obviamente. No hay maldición sin causa. Y llegaron los agentes de drogas y narcóticos y me pusieron en la cárcel. Wow. Me llevaron al área de Mayagüez y allí me presentaron delante del tribunal. Yo que había sido jurado en el tribunal de Mayagüez, yo que había sido una comerciante reconocida, ahora estaba en ese mismo tribunal, pero acusada y arrestada de sustancias controladas. O sea que con todo y eso que te habías apartado, el Señor te sigue poniendo en gracia y eres una mujer de negocios, Sí. estudiaste Sí, sí. y todo, completaste tus estudios, pero dentro de todo eso también estabas en el mundo de las sustancias, del alcohol, del cigarrillo. Correcto, Wow. porque el favor y la gracia que nosotros tenemos no se aparta de nosotros, aunque nosotros nos apartemos del Señor. Mira la misericordia Así es, de Dios. así es. Nunca el Señor se apartó de mí. La misericordia, el favor, aún dentro de la institución. El ángel de Jehová estuvo conmigo. ¿Y cómo te fue? Dentro de la institución no me fue nada fácil. No me fue nada fácil. Eso es una subcultura. Yo recuerdo que el primer día cuando yo llegué me hicieron anigotar por si acaso tenía algo de sustancias dentro de mí. Me quitaron la ropa por completo y después de ahí en adelante yo jamás volví a ser la misma. Yo fui una X dentro de la institución. Wow. Un número O más. sea que estás acostumbrada a ser una mujer en posición, ¿verdad? De tener tus negocios, tener el control. Por así Exactamente. decirlo, y ahora estás completamente, ¿verdad? En control del sistema. Sí, porque cuando tú pierdes tu libertad, lo pierdes todo. Cuando tú pierdes tu libertad, lo pierdes todo. Por eso es que la palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ay, ¿Ves? santo. Y sin embargo, yo perdí toda mi libertad por mis malas decisiones, las consecuencias de mis malas decisiones. Y recuerdo que el primer día que yo estuve dentro de la institución, después que me pasan a la celda Las Balbinas es un lugar de encierro. Ok. Las Balbinas es un lugar donde hay un inodoro en stainless steel, un lavamano en stainless steel y un pedazo de cemento allí que cuando tú entras a la institución te dan un pedazo de foam, una sábana que había sido tantas veces lavada que tú las puedes ver de un lado a otro a la transparencia. Transparente, wow. Y los primeros días en la cárcel para mí fueron un infierno porque había una rata que entraba y que salía porque no había limpieza. Había una rata que entraba y que salía, y tú sabes lo que el diablo me decía, tú vales lo que vale esa rata. Ay, Dios. Porque ya yo había perdido mi libertad, Ajá. que, ¿verdad? Que es tan importante, pero el enemigo quería robar mi autoestima. Sí.
tu salud mental. Mi salud mental, Ah. por completo. Y recuerdo que cada vez que entraba y salía la rata, el enemigo me decía eso al oído: tú no vales, tú no sirves. ¿Y cuándo te das como que, cuándo te das cuenta de que el Señor, o cuándo el Señor empieza a trabajar contigo Dentro de la misma institución. dentro de la misma institución? Porque yo pasé como una película de todo lo que mis padres me habían enseñado. Yo inclusive Hiciste memoria. hice Y memoria. eso es un ejercicio psicológico. Y lo que hacemos mucho en Vientos Contrarios en el libro, que trabajamos reencuadre psicológico, Ajá. tiene un episodio, tiene perdónenme, un capítulo que habla específicamente de las memorias y cómo hacer memoria de las cosas pasadas, buenas y negativas, y verlas desde una perspectiva constructiva, Ajá. nos ayudan a fortalecer, a poder trabajar y pasar el trago amargo o lo complicado o lo difícil o las contrariedades de la vida. Así que tú hiciste un ejercicio de reencuadre psicológico sin darte cuenta, Sin darme utilizando cuenta. memorias. Y todas las memorias que venían a mi mente era de lo que mi padre y mi madre me habían enseñado, Ah. del amor que ellos me habían demostrado a mí. Y sin embargo, cómo yo había reaccionado de una forma totalmente negativa a lo que ellos me habían enseñado. Ellos me enseñaron los principios, ellos me enseñaron la palabra, ellos me enseñaron a vivir en amor, me demostraron lo que era un matrimonio estable, me demostraron lo que era ser buenos padres porque ellos me amaron. O sea, yo vengo de una familia que me amó, Ajá. de un padre que me amó. Que con todo el que estabas en la generación del no, tú sentiste amor de tu familia. Tú Porque sentiste cuidado. mi papá siempre me cuidó. Lo que yo sentí fueron los que estaban alrededor. Ah. La fuerza que hacían los que estaban alrededor. Aquellos ujieres para aquel tiempo que no tenían el conocimiento que ahora hay. Ajá. Tú sabes. Entonces, Sí, sí, sí. yo los mejores jalones de oreja no me los dio mi papá. Me los dio un hermano de la iglesia. Los mejores cocotazos me los dieron ellos. Mira, yo tengo las orejas grandes, pero por los jalones de oreja. Yo, mira, por un poquito así, yo no nací bruta, yo no seguí siendo bruta. Ay, Dios Porque mío. los cantazos, te estoy diciendo en forma. Pero Ay, es una apóstol. realidad, es Ajá. una realidad, porque uno dice: Dios mío, ahora que yo veo todo esto, yo digo: Dios mío, por un poquito, yo no salí, tú sabes. Wow, wow. Pero sin embargo, salí muy marcada, Ok. muy marcada. Y estás en la cárcel, estás marcada, el enemigo está tratando con tu salud mental, con tu autoestima, con tu valía, con tu yo. Y el Señor empieza a trabajar contigo a través de las mismas memorias buenas de tus padres. Correcto, de lo que ellos habían hecho conmigo, comparativamente a lo que yo estaba viendo y lo que había vivido antes. Ah, Porque fue lo que yo viví con mis padres, lo que viví sin ellos, porque me desconecté de y ellos. pudiste hacer un... Y cuando estuve dentro de la cárcel, como lo que yo veía, porque yo veía mujeres que se cortaban las venas para que las sacaran de un cuadrado que estaban. Por ejemplo, de este lugar donde estamos, aquí, ¿verdad? Habían 50 camas literas. Y cómo mujeres se cortaban las venas para que las movieran. para que las movieran a área médica. Y yo decía: Dios mío, ¿pero acaso estas mujeres no saben que este es el templo del Espíritu Santo? Mira, yo que estaba ahí. Estas mujeres no se dan cuenta de que uno tiene que cuidar el templo. Ajá, Tú ajá. sabes. Entonces, toda la palabra que había sido depositada en mí empezaba a florecer. Por eso es que yo le digo a los padres: instruyan a los niños en su carrera, Así es. instruyan a los niños en la palabra, Para que hagan porque esa memoria. palabra va a germinar cuando menos ustedes se lo imaginen. Y va a germinar cuando estén solos. Cuando no haya nadie, Sí. cuando ellos no tengan alternativa, ahí ellos se van a acordar de la palabra. Ay, Me pasó a mí, santo. dentro de la institución. Yo vi tantas mujeres hablando tan fuerte, el lesbianismo tan fuerte dentro de la institución. Yo vi como la envidia, la lascivia, era tan fuerte dentro Wow. de la institución. Si tú tenías una cosita, una tontería, y la otra no lo tenía, se le notaba en los ojos la envidia que podía tener un cepillito de dientes. Y estuviste 10 años en este ambiente. Me dieron 10 años,
Pero como había una palabra sobre mi vida, habían unas oraciones de mis padres, el Señor abrió la puerta para que yo no estuviera a los 10 años. Acuérdate, mi padre oró 10 años por mí, me dan 10 años de cárcel, pero en la misericordia que Dios tuvo para conmigo, me abrió la puerta para que yo saliera antes. Pero Dios empezó a bregar con mi vida desde que yo estaba dentro de la institución. O sea, que si aquí hay una madre, un padre que tiene un hijo en una institución, no lo suelte. Exacto. Sigue orando, sigue clamando, porque lo que el Señor va a hacer en ellos va a ser espectacular. Sí, Señor. Yo creo que Dios está levantando en este tiempo un ejército de rispas, de mujeres y de hombres que van a sacar el manto de oración por las generaciones que se están levantando, por sus hijos, que no le van a tener miedo al enemigo de pararse frente a sus hijos y decirle: mis hijos le pertenecen al Señor, no le pertenecen a este mundo. Madre, no dejes de orar. Padre, no dejes de orar y Eso declarar sobre la vida de tus hijos. Los veas como los veas. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Gloria a Ellos Dios. tienen que oír la palabra. Ellos tienen que ver la fortaleza que tú tienes a través de la oración, que es tan importante para cada uno de nosotros. Así es, así es. Y yo soy fiel creyente que la oración puede mucho. Es más, una de las fortalezas que tenemos el pueblo de Dios cuando estamos atravesando contrariedades es la fe. Sí. Y no la tomamos, la fe como que la tenemos ahí pues, de vez en cuando. No. Hay que caminar en fe. Aunque usted vea a su hijo y su hija, contrario a lo que usted está declarando, usted sigue orando, usted sigue clamando. Aunque usted sienta su vida, a lo mejor tú estás ahora mismo enfrentando alguna adicción y ahora mismo tú dices: yo no tengo salida. Camina en fe, busca ayuda, Eso porque es. Dios te va a liberar. Pastora, Quería argumentarte Sí, algo. dale. Si hay algo que la iglesia está siendo atacada, es por la fe. El enemigo ha querido robarle la fe a los padres, a las madres que tienen problemas con sus hijos, que tienen problemas en el matrimonio, que tienen problemas de diferentes cosas. El enemigo ha querido robar la fe de la iglesia. y yo te voy a recibir esto como confirmación, apóstol. He estado orando por un evento de sanidad emocional que vamos a tener. Santo. Y precisamente ayer estaba orando y algo me decía: lo tienes en la camisa, el mensaje lo tienes en la camisa. Y yo decía: la camisa. Y yo digo: ¿qué camisa? Voy buscando yo camisa. Cuando busco y sigo buscando, digo: la camisa del evento. Y yo digo: viento. Y digo esto y digo: fe. Ese Eso es el es. mensaje que Dios quiere traer a su pueblo. Eso es. Fe, necesitamos tener fe Sí. para caminar. Y tú activaste la fe en la cárcel. Activaste la fe. Tus padres activaron la fe. Sí. Y pudiste pasar, ¿verdad?, ese trago amargo. Sí, señor. Sí, señor. Eso fue para mí una escuela. Una escuela para yo entender que sin Dios no soy nada. Dice la palabra que de lo vil, de lo menospreciado, de lo que nadie quiere, es que Dios levanta. Y así tú te Aleluya. sentías. Y yo me sentía vil, menospreciada, como dicen en la cárcel, una sucia confinada. Yo me sentía lo peor de lo peor, porque tú eres una X dentro de la institución. Yo quisiera que la gente entendiera lo que se vive dentro de la institución, ¿verdad? Pero obviamente con mis Claro, palabras claro. no puedo, No le hace pero justicia, hay que pues. vivirlo. Pero realmente solamente el que lo vive es que puede hablar de esto. Apóstol, ¿cómo fue ese proceso de detox? ¿Cómo fue eso de la cárcel? Tú viendo también, te ves ahí, o algunos físicamente, ¿cómo te fue? No, cuando yo entré a la institución, como yo no llevaba una adicción, ¿verdad? Yo sí me gustaba ciertas drogas, pero no tenía una adicción como Ok. yo decirte Ajá. que estaba juqueada Ajá. o que... No, lo mío era con clase.
Lo mío era con clase. No se pierde el caché. No podía perderlo. Yo Pero tenía qué botín de cosa. ropa, yo tenía, tú sabes, yo estaba, Sí, pero sí. ese es un problema, porque hay mucha gente que está usando droga y sin Dios, sin fe y sin esperanza, y se creen el top del top. Wow. Y hay que tener mucho cuidado. Wow. Y yo me puse muy orgullosa. Dios siempre me había enseñado y mis padres me enseñaron lo que era la humildad. Y llegó un momento en que yo me puse muy altiva, Mira para allá. muy altiva. Y yo pagué las consecuencias de mi altivez. Ajá. Y yo pasé por la institución. Antes yo viraba en un restaurante porque yo tuve mucho dinero. Ok. Podía virar una comida que me llegara y la viraba porque no estaba. Yo la quería well done y me llegó medium real o whatever Ajá, sea. ajá. Y la viraba, así como si nada. Y sin embargo en la cárcel tuve que comer comida del zafacón. Ay, Dios mío. Recuerdo que una vez dieron una actividad que era para una área. Ok. Y entonces tenía unas personas que me podían ayudar, pero obviamente se le pagaba con cigarrillos. Ok. Y sacaron de la comida que llevaron para esa área, la ponen dentro de un zafacón en una bolsa y me la pasan a mi área. Pero primero estuvo en el zafacón. Sí, pues. Entonces, por eso te digo, cuando antes con mi altivez, yo hice tantas cosas que nunca mis padres me enseñaron. Yo sabía lo que era la humildad, yo sabía lo que mi papá siempre me dijo, tú nunca mires a nadie por encima del hombro, porque tú no sabes que esa persona, ese borrachito, esa prostituta, sea mañana una mujer de Dios. Ese borrachito Mira para allá. te cambie las gomas. Yo recuerdo todas las instrucciones que me daba mi papá. Y sin embargo, el enemigo se metió en mi vida Te de tal tentó. todo. Te tentó. Ahí estamos. Y Te yo caí. tentó. Y yo caí. Ay, Dios Y mío. las consecuencias las tuve que pagar y bien fuerte. Fueron en muchas áreas que yo tuve que pagar las consecuencias. Ahora, uno de mis hijos, Justin, que está aquí, me dice, pastora, pero entonces usted está a los extremos. A los extremos. Ahora es que usted está arrastrada. Yo le digo, olvídate de eso. Yo vivo arrastrada y enchufada con el Señor porque yo sé de dónde Dios me sacó. Así Y es. cuando tú tienes la convicción de dónde Dios te sacó, mira, una ropita no te dice nada, un Exacto. maquillajito no te dice Ajá. nada, olvídate de eso, tú sabes. Lo importante aquí son las vidas, lo importante es lo que a Dios le importa. Por eso es que yo voy hasta México, yo voy a Colombia, yo voy donde tenga que ir, pagándonos nosotros el viaje. No es que buscando ofrenda, Ajá, ajá, muy dando bien. de lo que tenemos. Porque dice la palabra que al que al pobre le da, a Dios le presta. Así Y es. nunca nos ha faltado nada para llegar a Amén. los lugares Mira para allá. donde hemos llegado. Qué poderoso, qué poderoso. Sí, Señor. Qué poderoso. O sea, que el Señor de tenerte en la cárcel te moldeó, te capacitó sin darte cuenta, te estaba Sí. capacitando. Sí. Y hoy día vas a todos estos países llevando palabras de restauración porque lo conoces de antemano. Sí. Conoces de antemano el Dios de milagros y el Dios que restauras. Que cuando sales de la cárcel, ¿cómo fue ese proceso? Te iba a decir que cuando yo salí de la cárcel, a los 6 días murió mi mamá. De verdad. Y entonces ya mi papá había muerto. Mi papá Ok. nunca vio la metamorfosis, ni mi mamá tampoco. Wow. Nunca vieron la metamorfosis. Recuerdo que una vez una profeta me dijo, tranquila, que ellos están allá, ellos saben. Y sea cierto o no sea Ajá. cierto, yo estoy muy tranquila porque yo estoy haciendo lo que ellos depositaron en mí, que fue la palabra, y la Exacto. estoy transmitiendo a otros que necesitan. Así es. Porque así antes me es. sentía como que un poquito, tú sabes, Sí. ay, mis papás nunca vieron la metamorfosis, nunca vieron el cambio y el Señor me dijo, no, tranquila, usted hace lo que tiene que hacer. Exacto. Yo estoy trabajando contigo y estoy trabajando Exacto. para que otros sean trabajados también. Muy Y yo dije, bien. bueno, Señor, aquí vamos, en Muy el nombre bien. de Jesús. Amén. Lo que yo Amén. aprendí es lo que estoy dando por gracia. Exacto, La exacto. palabra dice, dar por gracia Lo lo que que por por gracia hemos aprendido. Así que Y pastora, cuando trabajas con mujeres, me imagino que has tenido múltiples oportunidades de poder trabajar con mujeres, hablarles de tu testimonio. ¿Cómo es esa experiencia? casi siempre se identifican mucho las madres y obviamente las mujeres, porque ¿qué madre no tiene una situación con los hijos hoy en día?
¿Qué madre no está pasando por situaciones X o Y, tú sabes? Y se identifican mucho con el testimonio. Y si hay una madre ahora mismo que dice, yo estoy luchando por esta situación con mi hijo o mi hija, ¿qué mensaje tú le tienes? Yo quiero decirte que Dios es un Dios que contesta peticiones. Si hay algo que Dios quiere es contestar la petición que anhela tu corazón. Por eso es que es importante, madre querida, no dejes de orar. No dejes de orar por tus hijos, no dejes de declarar sobre ellos, porque Dios cumplirá su propósito. Hay una generación marcada para grandes cosas y yo le creo a Dios. Aun cuando mis padres no vieron la metamorfosis, ya ellos me habían entregado en el altar, ya ellos habían orado y hay unas oraciones que estaban gravitacionando y esas oraciones llegaron al trono de la gracia. Así que yo te insto a que no dejes de orar, que te levantes como Rispa, que cojas el manto de oración y declares, mis hijos le pertenecen al Señor. Ninguna bestia del campo, ninguna ave de rapiña se va a comer mis hijos, porque mis hijos le pertenecen al reino y no le pertenecen al infierno. Mis hijos le pertenecen a Dios. Tú tienes que declarar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Tal vez no estás viendo nada, tal vez lo que estás viendo no es lo que estás declarando, pero yo te garantizo que según como mis padres se levantaron con la espada de la palabra a declarar la palabra, aún viendo como yo estaba antes de entrar a la institución, así mismo el Señor va a hacer con tus hijos. Ten fe, porque en esta temporada profética Dios quiere trabajar con una generación joven. Hemos sido marcados por generaciones anteriores que han dicho, esta generación no sirve, no vale, pero yo creo que esta generación va a ser una generación bendecida, una generación que Dios va a usar con poder, con gloria, aleluya, con una palabra, que van a vivir apasionados por Dios, separados para Dios, para este tiempo profético. Yo creo que tus hijos serán tocados por el Señor. Veas lo que veas. Y, poderoso. Apóstol, ¿cómo tú llamarías este episodio? Bueno, las consecuencias de la rebeldía. De la rebeldía. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que a mí me pasó fueron consecuencias. Nunca fue la intención de Dios que yo pasara por lo que yo pasé. Fueron mis decisiones. El Señor quería que yo fuera lo que soy hoy en día. Eso está para arriba. El Señor quería que yo fuera lo que soy hoy en día, pero mis malas decisiones en ese tiempo me hicieron pagar las consecuencias. Wow. Y yo quería decirle a las madres que me están escuchando que yo soy una petición contestada. Yo tengo la legalidad de decirte a ti que Dios va a contestar peticiones porque yo soy una petición contestada. Mis padres estuvieron orando 10 años por mí. Y tengo la legalidad para poderle decir a las madres, Dios va a contestar tus peticiones. Padre, Dios va a contestar tus peticiones, porque a veces nos enfocamos solamente en las mamás, pero los padres también están orando y están declarando. Y es más, cualquier pastor que esté pasando en este momento por situaciones difíciles con sus hijos. Así es. Yo te digo de todo corazón, no bajes la guardia. Ay, amén. Mantén tu fe en alto, porque Jehová cumplirá su propósito. Si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer con ellos. A veces como pastores nos podemos sentir, Dios mío, mis hijos están haciendo, tú no tienes la culpa. Yo quiero recalcar esto, mis padres nunca tuvieron la culpa de las cosas que yo hice, fueron mis malas decisiones. Porque a veces los padres estamos como que cargando consecuencias de los hijos, pero no. Ya cuando nosotros hemos cumplido con enseñarle la palabra, por eso es que es importante, instruye al niño en la carrera.
porque esa es la importancia. Llega el momento en que ellos son adultos y ellos toman sus propias decisiones, pero ellos pagarán las consecuencias. Pero la misericordia de Dios Amén. es tan grande Amén. que aún dentro de una institución, dentro de un hospital, dentro de una situación difícil, dentro de un desierto que estén pasando, Dios va a meter su mano y te los va a sacar adelante. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo creo, apóstol, que de la mejor manera que podemos terminar este podcast es usted orando por Amén. esas madres, por esos padres, por los ministros, que son muchos, vienen a consejería muchos pastores, haciéndose esa pregunta, ¿qué hice mal? Correcto. Y uno tiene que ayudarlos a reencuadrar, decirles, son adultos, son decisiones de ellos mismos. Y yo quiero que usted ore por Claro eso, que sí, amén. claro que sí. Así Porque que adelante. es importante recalcar que no tienes la culpa. Así es. No tienes la culpa, padre y madre. Si tú instruiste a tus hijos en la carrera, no tienes culpa. Así es. Ese sentido de culpabilidad tenemos que arrancarlo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, yo me uno, Señor, con mi hermano en esta hora, Señor, y con todos los que están viendo este programa, declarando, Espíritu Santo, que tú vas a llegar a cada corazón y a cada vida, Dios mío, que están pasando situaciones difíciles con los hijos. Padre Celestial, llega, Señor, quita todo sentimiento de culpabilidad, dale la sabiduría, dale el entendimiento, que Sí, puedan Señor. buscar ayuda, Dios mío, para poder, Señor, realizar el plan y el propósito que tú tienes con cada uno de ellos. Señor Jesús, extendemos, Señor, esta oración cubriendo esos corazones que están llorando, que están heridos, Señor Jesús, por lo que están haciendo los hijos. Padre Celestial, guárdalos, guárdalos, Señor. Sana esas heridas para que ellos puedan entender, Señor amado, que ellos no tienen la culpa y que tú cumplirás el propósito. Tú cumplirás el propósito sobre cada hijo, Señor Jesús. Sí, Padre, Señor. en el nombre de Jesús, sellamos esta palabra declarando, Señor, que ha llegado al trono de la gracia y que tú estás recogiendo toda Señor. lágrima de toda madre en esta hora, recogiendo toda lágrima. Pastora, que me escuchas en esta hora. Aleluya. El Señor está recogiendo tus lágrimas. No te desenfrenes, no te desenfoques. Dios lo hará. Jehová cumplirá su propósito en ellos. Ellos están marcados para grandes cosas. Están separados para grandes cosas. No permitas que el enemigo robe la fe en este tiempo profético. En el nombre de Jesús, yo declaro esta palabra. Amén, amén y amén. Gracias, amén, Señor. Amén, pastora. Aleluya. Gracias, gracias. apóstol. Aleluya. Ha sido una bendición tener con nosotros al apóstol Irma Granado. Y es una bendición que tú has estado aquí escuchando este podcast de Vientos Contrarios TV. Sabes, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y aquí en nuestra página de YouTube. Síguenos en Vientos Contrarios TV. Estamos subiendo contenido que sabemos que va a edificar tu casa, va a edificar tu vida, tu familia y tu ministerio. Este ha sido tu hermano en Cristo, Joel Ubiña. Muchas bendiciones. Aleluya.